Recuerdo un hecho que ha marcado toda mi vida. Tenía alrededor de unos 11, 12 años más o menos. Las personas estaban bastante alarmadas. Desconocía el por qué. Las personas decían, no, va una pata por el río. Yo, como puedo decir en mi inocencia, como niño en su momento, y yo iba como que corriendo hacia la orilla del río, río abajo. Yo creía que era pues el animal como tal que pues podía estar, iba a dar con los paticos y eso. Y la gente pues bastante amontonada sobre el río. Cuando yo llego al río y me asomo, oh sorpresa, era la mitad pues de la rodilla hacia abajo. Eso marcó toda mi vida, ha marcado toda mi vida ese hecho, y a raíz de eso pues después continuamente seguían pasando partes del cuerpo desmembrado. Digamos que eso fue uno de los hechos que ha marcado en toda la violencia, digamos, de este país. Cuenta la historia que los indios Malibú, cuenta la historia que los indios Malibú fueron los primeros hombres que llegaron a las pavas. Pero una cruenta guerra los acribilló para robar su tesoro y su pachamama. No se preocupen, indios Malibú, que aquí está Soca, defendiendo las tierras de las pavas, y está luchando en la tierra para cultivar. Y este es el tesoro que ustedes más amaban. Y están luchando en la tierra para cultivar. Y este es el tesoro que ustedes más amaban. Esta canción que acabo de cantar lleva por título Historia de la Pachamama, que en indígena quiere decir Historia de la Madre Tierra. ¿Sí? Esta canción nace cuando se presentaron los atropellos aquí en la finca Las Pavas, que comenzaron a despojarnos, maltratarnos, a vincularnos con grupos que no jamás hemos pertenecido. Estábamos trabajando en Las Pavas. Sí, trabajábamos ahí todo el tiempo, teníamos la yuca y teníamos todo ahí en el territorio de aquí de lo que es Las Pavas, el perímetro de Las Pavas. Y pues en los años 2000 pues estábamos bien, estábamos todos tranquilos, todos trabajábamos, todo, no pasaba nada. Pero ya en el 2003 pues vino el grupo Al Margen de la Ley, que sabemos quiénes son, y pues en última nos reunieron y nos dijeron allá en el ranchón, nosotros llamábamos ranchón un aula que había en el colegio para fresquear a la gente, para hacer las reuniones y eso, pues lo llamábamos ranchón. Ahí nos reunieron esa vez y nos dijeron que no podíamos estar más acá en Las Pavas, porque esa tierra no era de nosotros y que de ahí en adelante pues que estuviéramos mirando lo que había pasado en el 98. En el 98 pasó muchas personas muertas por el río. Nosotros pensamos, no, pues lo que están pasando por el río son los muertos y nosotros no podemos ir el lunes. Y dijeron, no, el lunes no puede ir nadie para allá porque ustedes están mirando lo que está pasando en el río. Entonces pues nosotros los quedamos, se perdió todo, no, aquí no recogimos nada, todo quedó abandonado. Y siendo pescador, yo me hice de trasmayos, de esas cosas para pescar. Así conozco yo cuando empieza como a haber unas fuerzas que estaban en contra de nosotros los campesinos. Estaban representados, esas fuerzas que estaban representadas por la guerrilla, ellos hacían una limpieza de que no se pescara con trasmayo. Una vez me encontraron que yo estaba con los trasmayos en un caño que se llama Elvira y me amonestaron y me hicieron sacar los trasmayos. Eso fue la primera situación que yo observé de influencias que no son del gobierno en contra de los campesinos. El hecho victimizante que vivió Azocá fue muy complejo. La que más viví fue la del 2003, que fue el desplazamiento masivo, donde fueron desplazados 123 familias. Realmente fue muy complejo y muy triste, porque lo que dijeron fue que si seguíamos trabajando en Las Pavas no respondían por nuestras vidas y que íbamos a pasar como pasaban los cadáveres por el río. Y la gente se desplazó de su lugar de trabajo, pero se quedó aquí en el corregimiento de Buenos Aires porque aquí era donde era su lugar de residencia.
ingresé a SOCAP en el año 2000 y empezamos a trabajar en estas tierras, porque estas tierras en algún momento fueron abandonadas por los antiguos dueños y la comunidad de Buenos Aires empezó a explotar este territorio, que es el territorio de Las Pavas, que se compone por 14 predios. Ya en el año 2003 ingresaron los paramilitares, nos sacaron de esta tierra, dijeron que si a partir del día lunes seguíamos trabajando en estas tierras, pues que nos diéramos cuenta cómo pasaba el cadáver por el brazuelo de Papayal, que así nos podía suceder a nosotros. Entendí después que era que esos grupos estaban a servicio de las ganaderías. Las Pavas es un corredor de la cordillera el Perijá con la cordillera de aquí San Lucas. Esto es un corredor. Por aquí es el cruce era el cruce de, no sé si todavía, pero este es un corredor por aquí. Si usted observa allá en Bogotá, en el Palacio del Interior, ahí hay un mapa en una pared de Colombia y está el punto de Las Pavas señalado como un corredor de grupos armados por aquí. Tras enterarse anoche a través de Noticias RCN, José Ernesto Macías se levantó hoy con la firme idea de regresar a sus predios Las Pavas, hoy ocupado por falsos desplazados según lo evidenció la Fiscalía General. Nosotros fuimos los desplazados, en este momento estamos desplazados de la finca, nos la han arrebatado, nos la han invadido. Según Macías, muchas veces le advirtió al gobierno nacional que estaba siendo engañado por falsos desplazados, pero no le pararon bolas. Incluso el propio ministro, el señor ministro de Agricultura, al señor director de INCODER, muchas oportunidades se los manifestamos que nosotros estábamos siendo agredidos y ya estábamos siendo víctimas de un montaje de las ONGs, del Programa de Desarrollo y Paz, de la Universidad Javeriana, de algunos sectores de los sacerdotes jesuitas. Hoy la fiscal general Vivian Morales le dijo a Vicky Dávila de la FM de RCN que este es un caso más que demuestra cómo, a través de falsas víctimas, algunas ONG están defraudando al Estado. Seguimos luchando por tener el pedazo de tierra. Ya en el año 2006 se había hecho antes una solicitud al INCODER que viniera a mirar este caso y fue así que el INCODER miró que los campesinos estaban trabajando en Pavas y también miró el tiempo de abandono que tenía esta tierra por parte del antiguo propietario. Entonces fue cuando se sacó la resolución de extinción de dominio. En el 2006 la empresa entró y comenzó a sembrar esta palma de aquí. Esta que fue el 2006-2007. Esta palma entonces nos invadió todo esto de aquí. Todo este lote que ustedes miran de aquí para allá lo invadió la empresa. Ya nosotros dijimos, miércoles, ¿cómo hace? Cuando nos hacen la estigmatización, un señalamiento directo a líderes de ASOCAP, pero también no solo al liderazgo de ASOCAP, sino también a la comunidad en general, donde nos dicen que somos guerrilleros. Es una deuda que hay desde el mismo Estado, porque hemos sido lo que hemos pedido, que se reconozca que estos campesinos que han tenido más de 25 años de lucha nunca han hecho parte de ningún grupo. Hemos sido, y bueno, somos una asociación que está al pendiente el uno del otro, y cualquier hecho que le pase a algún compañero o compañera lo vivimos como nuestro, porque somos un equipo, somos una asociación. Disputas entre algunos estudiantes, hijos de los socios que en su momento pues fueron señalados. Hubo bastante problemática en la institución y en la comunidad. A raíz de ese hecho de estigmatización, la asociación tomó la iniciativa de realizar un plantón en la ciudad de Bogotá como muestra de rechazo a esa acusación que nos tildaban que éramos guerrilleros. Se fue a demostrar que las cosas no eran lo que los medios de comunicación vendieron al país, vendieron ante la comunidad. Somos una comunidad campesina, una comunidad que ha liderado escenarios a nivel nacional e internacional, mostrando esa lucha continua, esa resistencia en el territorio. El daño es tan grande psicológico que se le hace a una comunidad con eso, porque realmente lo sentimos. Porque no fue por RCN que salió diciendo todo lo que dijeron a contra de nosotros. Y que realmente uno dice en el riesgo tan grande que nos coloca.
sabiendo realmente de que habíamos sido víctimas del conflicto armado en el 2003. Sinceramente, para nosotros es una deuda histórica que hay desde hace mucho tiempo. Uno de esos líderes recibió una persecución bastante fuerte. Tanto fue que le tocó salir de la comunidad, buscar asilo en otra región del país. Por ese hecho, en su momento pues yo tenía un grupo de jóvenes que se llamaba Red Juvenil de Buenos Aires. Hicimos una caminata en toda la comunidad de Buenos Aires donde exigíamos claridad de los hechos. Estábamos mostrando de que es un miembro de la asociación, fue docente de nuestra institución, de toda una generación de esta comunidad. Tuvo que vivir un momento bastante fuerte en su vida, con su familia, con su esposa, dado que le tocó salir de la comunidad. Éramos 3 líderes principales en ese momento, Misael, Egni y Eliú, y a los 3 prácticamente nos catalogaron como guerrilleros, pero a mí me uniformaron y me presentaron uniformado. Pero yo sentía un temor grande porque había mucho poder, era Uribe el presidente, y los medios trabajaban con ellos, pero sin embargo yo me refugiaba en la oración, en las cosas de Dios. Siempre he tenido la certeza de que Dios nos ha protegido, nos ha cuidado, y yo soy uno de esos protegidos por Dios. Hay un Dios tan grande y poderoso que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios que vive entre nosotros, que nos trae paz y buenas nuevas. Es un Dios que es dueño de la vida, porque en la cruz a la muerte venció. Yo te pido, Señor, que nos bendiga. ¿Dónde estás tú? Quiero estar yo. No te vayas de mí, no te alejes, Señor. Me sacaste del lodo y me pusiste a vivir. Lo que nos daba fortaleza a nosotros era Dios, porque sabemos que nosotros estamos agarrados de un Dios que vive y reina por todos los siglos de los siglos, y sabemos que Él es el poderoso y Él es el que manda y Él es el que da la vida y la quita cuando Él quiere. Sabíamos que estábamos agarrados de la mano del Señor y que nosotros sabíamos que con muchas oraciones nosotros podíamos llegar muy lejos, sí, a donde estábamos ahora, que gracias a Dios pues las cosas cambiaron. Fue una cosa muy distinta a la que estamos viviendo ahora, a la que vivimos en ese entonces, pero el Señor nos ha dado la recompensa dándonos la tierra. Cuando los paramilitares en el año 2003 nos sacaron de aquí, por aquí hay muchas tierras comunales, que en parte son aptas para agricultura si el invierno no aprieta mucho. Muchos nos fuimos a trabajar en esas tierras, pero después de la creciente del 2008 no quedó nada, todo se hundió, todo se perdió. Vimos la necesidad de rescatar las tierras Las Pavas porque son unas tierras que son altas, que muy poco las inundaciones las afectan. 2007 entró una empresa palmicultora, Aporte San Isidro, a explotar estas tierras. Nosotros, en vista de que entró una empresa y empezó a sembrar palma, creo que logró sembrar como 40 hectáreas de palma en ese tiempo, final de 2007. Nosotros tomamos la decisión de retornar el 15 de enero del 2009. Pues uno también debe decir que gracias a todo el proceso que también vivimos, a todo el desplazamiento forzado, pues también nos permitió, 1, conocer nuestros derechos como mujeres, y 2, nos permitió la participación, a pesar de toda la cultura machista que tenemos en la región. Fue muy difícil, pero sentimos que los liderazgos en Azocá crecieron como mujeres. Seguimos en la lucha, después salió otro fallo donde decían que éramos realmente guerrilleros, que éramos falsas víctimas, y volvió el temor. Pero nosotros apelamos a una segunda instancia y entonces salió un fallo donde ratifica de que sí somos víctimas, de que sí somos desplazados y que aquí no se ha hecho mentira. Y entonces yo decía, pero ya yo no debo temer. No debo de temer al mundo, debo de vivir confiado, porque solo Dios hay uno, eterno, poderoso y santo. Toda tristeza
todo dolor, tribulación se van de mí. En Jesucristo hay fortaleza y hoy nos invita a vivir feliz. Para aquel que está sufriendo, derrotado por el mundo, que venga a los pies de Cristo, que Él no rechaza a ninguno. Como una asociación pujante, defensora de los derechos de los campesinos, de los derechos del territorio, del agua, de la vida, quiero que nos recuerden en todo el país como esa comunidad. Cuando nosotros ingresamos a SOCAP, que la mentalidad de este hombre fundador que llegó a estar 20 años en la presidencia de la asociación, que es el señor Misael, fue la de tener nosotros cultivos permanentes y que ya saliéramos del cultivo del maíz, del arroz, que estaban quedando obsoletos porque todo el tiempo tenían el mismo precio. Cuando ya llegamos a este punto que ya ingresamos aquí a las tierras de las pavas, el mismo INCODER declaró de que estas tierras tenían que ser de los campesinos, porque los que estaban aquí eran los campesinos, porque estas tierras eran del Estado todavía. Nosotros ahora estamos tranquilos, trabajamos y estamos más confiados de lo que está pasando, pues ya tenemos los cultivos, el que no tiene el marrano tiene la vaquita, el que no la gallina y todo eso, pues ya estamos viviendo de eso. Ya hay el trabajo aquí en La Palma, la gente viene, lo que son las mujeres vienen a recolectar la pepa, y la que va quedando regada recolectan hace 50, 60 mil pesos y a veces que hasta más. Hay un porcentaje de campesinos que ya recibieron parte del terreno, recibieron sus títulos. Se está a la espera pues del siguiente proceso de clarificación de baldíos para hacer la entrega respectiva a los campesinos que hoy pues están a la espera de título de ese premio que durante toda su vida pues han venido luchando. El sueño más grande, uno primero, es que todos los campesinos puedan tener sus títulos. Yo creo que sería una de las satisfacciones más grandes, porque a pesar que nos entregaron 50, todavía no tenemos la dicha completa. Tendremos la dicha completa el día que el resto de compañeros reciban los títulos que hacen falta. Nosotros vimos que con violencia que nos trataban a nosotros, nos quemaban las casas, nos amenazaban. Algunos compañeros los machetearon, otros los dispararon. No le podíamos pagar a la empresa con la misma moneda. Vimos que era un fuerte trabajar por la paz. ¿Por qué? Porque de experiencias de otros sitios no se consiguió nada con la misma violencia. Les voy a contar la historia, que ha pasado aquí en mi pueblo. Me quemaron la casita que tenía yo en La Pava. Por culpa de las palmeras yo he quedado a la deriva. Por culpa de las palmeras tengo un dolor en el alma. Aquí se dejó, ahora que se hizo la adjudicación, aquí se dejaron 20 y pico hectáreas que es para hacer un pueblo. Bueno, por las condiciones de que no se aniega. Empezamos a soñar, llegamos a pensar en muchas cosas grandes alrededor de esto de las pavas. En ese sueño empezamos a hacer canciones, a escribir. Hicimos mapas, hicimos dibujos y tenemos los mapas, tenemos los croquis de ese pueblo que se va a llamar El Milagro. Me hace sentir orgulloso de ser parte de Buenos Aires porque esta es una comunidad acogedora, una comunidad que recibe el viajero, le da un buen trato, una buena bienvenida al viajero. Más que todo ahorita tenemos malas son las vías, porque uno a veces no se puede movilizar a la hora que quiera, porque las vías están un poco malas, no tenemos una vía más o menos buena. Y con referente a lo que uno cultiva, por decir algo, los productos que uno saca, por decir algo, el maíz, la yuca, el mafufo, que son cuestiones que uno siembra acá. No puede sembrar demasiado así cantidad, por decir algo, de que siembre uno unas 2 o 3 hectáreas de, por decir algo, de auyama, porque toda se le pierde, o sea, de patilla se le pierde porque no hay una vía buena para entre un vehículo para uno sacarla. Nosotros añoramos ser la despensa de esta región y por eso el primer llamado mío es a la parte administrativa, al gobierno,
que nos oiga. La despensa de Buenos Aires, no solamente de Buenos Aires, no de los pueblos vecinos, se llama Las Pavas. El mensaje que yo le doy al país de ser recordado, uno, que a pesar de todo el conflicto armado en el país o en la región, nos permitió seguir construyendo paz en medio de todas las dificultades y el conflicto que se mantenía en medio de él. ASOCAP ha sido una asociación con unas capacidades muy grandes, pero también es muy importante resaltar la resistencia que nos permitió hoy de tener una parte de los títulos, los cuales nos hacen falta todavía 64 títulos, la cual seguimos esperando.